750 después de Cristo surgió Montalbán, donde fue la primera vez que se introduce el concepto de Estado y de gobierno central. Cuando el periodo clásico termina, grandes ciudades como Montalbán fueron abandonadas. Es así, después del siglo X, emergió un nuevo tiempo, la época posclásica, y ciudades pequeñas emergieron. Ciudades como Yucundá. Yucundá fue una ciudad importante de la civilización mixteca, ubicada en la actual región de la Mixteca Alta, en Oaxaca, México. Estaba construida sobre una loma, lo que permitía una vista estratégica de su territorio, y su organización reflejaba tanto el pensamiento religioso como la estructura política y social de los mixtecos. En la parte más alta se encontraba el área ceremonial, donde habían templos, altares y espacios dedicados al culto de los dioses mixtecos. Aquí se realizaban ceremonias religiosas, ofrendas, sacrificios y rituales importantes relacionados con la agricultura, la guerra y la vida diaria. Esta zona era sagrada y solo personas autorizadas como sacerdotes o gobernantes podían acceder libremente. Más abajo se encontraban los gobernantes de Yucundá, conocido como el señor mixteco o cacique. Él tenía el poder político y también era considerado una figura religiosa. Lo acompañaban nobles, consejeros y funcionarios que ayudaban a tomar decisiones importantes para el pueblo. Desde esta zona se controlaban las actividades económicas, las alianzas en otras ciudades y los asuntos militares. En los niveles más bajos de la ciudad, en casas más sencillas, vivían los campesinos, artesanos y comerciantes, que eran la base de la economía local. Esta organización reflejaba el poder que tenía cada uno dentro de la sociedad. Yucundá estaba construida en terrazas o plataformas adaptándose a las laderas del cerro. Esto no solo tenía un propósito defensivo, sino también organizativo. Las terrazas estaban divididas según su uso, religiosas, políticas o agrícolas. Aunque Yucundá no era una ciudad tan grande como otras, tenía una economía activa, basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz. Huamelulpan es una localidad en el municipio de San Juan Huamelula, Oaxaca, ubicada en el istmo de Tehuantepec. Su población es diversa y tiene influencias culturales zapotecas y mixtecas. La economía de Huamelulpan se basa en la agricultura con cultivos de maíz y el café, así como la ganadería y la pesca. La comunidad celebra festividades y tradiciones que incluyen danzas y músicas, reflejando su rica cultura. Además, la localidad cuenta con hermosos paisajes naturales que ofrecen la oportunidad de ecoturismo. Sin embargo, enfrenta desafíos como la migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades y el acceso limitado a servicios básicos. Presas de mampostería. Estas presas eran construidas por los mixtecos y eran obras hidráulicas, hechas con piedras unidas con lodo o cal, diseñadas para controlar y almacenar el agua de la lluvia. Servían para captar el agua de la lluvia. En la región mixteca, donde el clima es seco y las lluvias son escasas, estas presas permitían aprovechar el máximo de agua. El agua almacenada se utilizaba para regar cultivos, especialmente en tiempos de sequía, asegurando así la producción del maíz, frijol y otros alimentos que eran importantes para su cultura. Ayudaban a detener la erosión del suelo y conservar el agua en las laderas de los cerros. También servían para el uso doméstico de los animales, beneficiando toda la comunidad. Estas presas muestran el conocimiento avanzado de la ingeniería que tenían los mixtecos, cómo supieron adaptarse al entorno difícil utilizando técnicas sostenibles.
ejemplos más importantes de la arquitectura religiosa del virreinato en la Mixteca es el templo de San Pedro y San Pablo de Pozcolula. Tras la conquista, los frailes dominicos construyeron este templo sobre un antiguo asentamiento mixteco para facilitar la evangelización. Así como los mixtecos comenzaron a adoptar la religión católica, aunque también conservaron elementos de su cultura. El templo fue construido entre 1541 y 1560 por los dominicos. Su objetivo era convertir a los pueblos indígenas al cristianismo y establecer el control religioso y político en la región. El templo era más que un lugar de misa. También tenía un convento donde vivían los frailes, una capilla abierta para evangelizar a grandes grupos de indígenas, a un atrio amplio donde se hacían reuniones, procesiones y actividades religiosas. Era un centro religioso, educativo y social. Centros ceremoniales mixtecos. ¿Qué eran? Los centros ceremoniales eran lugares sagrados donde los mixtecos realizaban rituales religiosos, ofrendas, sacrificios y celebraciones importantes. Eran el corazón espiritual de sus ciudades. ¿Qué hacían en ellos? Rendir cultos a los dioses, específicamente a Ditzahui, dios de la lluvia, ofrendas de copal, comida, flores y jade, sacrificios humanos o de animales, sobre todo en eventos especiales como sequías, guerras o coronaciones. Rituales agrícolas para pedir buenas cosechas, fiestas religiosas con música, danza, comida y participación de toda la comunidad. Enterramientos sagrados de nobles y sacerdotes. ¿Dónde se ubican? Normalmente estaban en las partes altas o centrales de las ciudades como los cerros o terrazas. Algunos ejemplos famosos están en Yagul, Titantonglo, Yucunda, Mitla o Monte Abán. Aunque zapoteca también fue usada por los mixtecos en la época posclásica. Mitla, historia y relación de los mixtecos. ¿Qué es Mitla? Mitla fue uno de los centros religiosos más importantes del sur de México. Su nombre en náhuatl significa lugar de los muertos o inframundo. En mixteco era Lioba, que significaba lugar de descanso. Historia. Originalmente fue el centro zapoteca por el periodo posclásico. Después del año 1000 después de Cristo, los mixtecos llegaron a ocuparla y adaptarla. Se convirtió en lugar sagrado donde se conectaban el mundo de los vivos y el inframundo. Los sacerdotes y gobernantes mixtecos lo usaban para rituales muy importantes, incluyendo funerales de nobles. ¿Qué la hacía especial? Los edificios que estaban decorados por grietas de piedra, figuras geométricas únicas en Mesoamérica. Yo les hablaré sobre la casa de los campesinos mixtecos. Es una expresión de su cultura construida con materiales naturales y diseñadas para adaptarse a su entorno y formas de vida agrícolas. Aunque muchas se conservan su estilo tradicional, otras han incorporado materiales modernos, reflejando un equilibrio entre la tradición y el cambio. También les hablaré sobre las tiendas donde comercializaban los mixtecos. Eran espacios importantes para el intercambio de productos básicos y artesanales. Funcionaban como centros trueque o ventas de maíz, frijol, calabaza, textiles, cerámica y otros bienes. Estas actividades fortalecían la economía local, los lazos comunitarios. Aunque hoy existen tiendas más modernas, muchas comunidades mixtecas aún conservan formas tradicionales de comercio, especialmente en los tianguis o mercados regionales. Ahora yo les voy a hablar sobre los templos de los mixtecos. Es una representación creativa inspirada en los centros ceremoniales, por lo que tiene un nombre histórico oficial. Puedes asignarle un nombre que refleja su función y significado. Por ejemplo, si deseas resaltar la importancia de la lluvia y la fertilidad, podrías llamarlo Templo de Datsuy, en honor al dios de la lluvia mixteca. También podrías optar por un nombre más general como el Templo Mixteco de los Dioses. Podrías abarcar la esencia espiritual de la cultura mixteca. En este templo se realizaban ceremonias rituales religiosos dedicados a honrar a los dioses mixtecos como el de la lluvia y la fertilidad. Ahí los sacerdotes líderes espirituales dirigían ofrendas, rezos y danzas que buscaban mantener armonía con la naturaleza y seguir la cosecha. Además, el templo funcionaba como un centro administrativo y simbólico para la comunidad. Palacio del Gobernador es un edificio emblemático en Uxmal, México, que refleja el estilo mixteca clásico
consta de 3 edificios conectados por arcos de piedra triangulares y está decorado con esculturas y tallados de piedra. Fue uno de los últimos edificios construidos en Uxmal y su diseño influyó en el trabajo del arquitecto Frank Lloyd Wright. Es un ejemplo de la riqueza cultural y artística de la civilización mixteca. Su arquitectura y su decoración son un testimonio de habilidad y creatividad de los mixtecas, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y arquitectos de todo el mundo. El Palacio del Gobernador es un lugar emblemático que atrae a visitantes de todo el mundo y su belleza y significado cultural lo convierten en un destino turístico imprescindible en México. Además, su ubicación en el corazón de la península de Yucatán lo hace accesible para aquellos que buscan explorar la rica historia y cultura de México. La combinación de su arquitectura impresionante, su significado histórico y su entorno natural lo convierten en el lugar único y fascinante que vale la pena visitar. El Palacio del Gobernador es un verdadero tesoro arquitectónico y cultural que sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para todos aquellos que lo visitan. Su belleza y significado lo convierten en un lugar que debe ser visitado por cualquier persona interesada en la historia y la cultura de México. Es un lugar que te permite conectar en el pasado y apreciar la riqueza cultural de la civilización mixteca. La experiencia de visitar el Palacio del Gobernador es única y memorable, y su belleza y significado te dejarán una huella duradera en tu memoria. El Palacio del Gobernador es un lugar que te transporta a una época pasada donde la arquitectura y la decoración te hacen sentir como si estuvieras en un mundo diferente. Su belleza y significado son un testimonio de creatividad y habilidad de los mixtecas, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras. Montenegro es un importante sitio arqueológico localizado en la Mixteca Alta Oaxaqueña en el sur de México, muy cerca del pueblo de Santiago Tilatongo, a aproximadamente 20 kilómetros de distancia. Se encuentra sobre un cerro y sus laderas se construyeron terrazas en tiempos prehispánicos. Este lugar es considerado una de las ciudades más antiguas de Oaxaca desde tiempos antiguos, aproximadamente 650 a.C. hasta 300 después de Cristo. Estudios en su cerámica y arquitectura han demostrado que hubo una larga ocupación y se han encontrado señales de que el sitio pudo haber sido utilizado con fines de rituales en épocas posteriores. Fue investigado por el arqueólogo Alfonso Caso en 1936, quien señaló que algunas construcciones y objetos encontrados en el sitio muestran una clara influencia con la antigua cultura olmeca, lo que indica que los mixtecos que habitaban en esta zona fueron influenciados de ellos. Además, algunos expertos creen que este sitio aparece representando en códigos mixtecos del posclásico como el Nutlal, el Buley, relacionados con la historia temprana de los señoríos mixtecos. El lago de Tuxtepec se encuentra en la cuenca de Papaloapan, en Oaxaca, México. Es un ecosistema rico y diverso y crucial para la economía local, ya que proporciona recursos para la pesca y la agricultura. Además, es un lugar recreativo popular. Especies en el lago están como los peces, la tilapia, el tlamacaxtle, o mejor conocido como orejón, las charales y los peces gatos. El lago tiene una importancia ecológica y cultural para las comunidades locales. Los mixtecos extraían varios tipos de materiales preciosos de las montañas, entre los cuales destacaban el oro, la plata, el cobre, la turquesa y la obsidiana, que la obsidiana conseguían de los volcanes. Los materiales no solo tenían un valor económico, sino también estaban cargados de significados culturales y simbólicos de la sociedad.